A esta hora nos acompaña Pedro Palma, economista, director de Ecoanalítica, expresidente de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas en Venezuela. Señor Palma, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la tarde. Igualmente, Dania, gracias por la invitación. No, gracias a usted por su tiempo. ¿Era necesario este caos que estamos viendo en las calles del país, en los cajeros automáticos, la gente tratando de pagar con el billete de 100, no los están aceptando y no queremos imaginar el caos de mañana con la gente intentando depositar los billetes que tenga en su poder en los bancos? ¿Este caos era necesario? No, yo no creo. Yo definitivamente creo que esa fue una medida tomada muy a la ligera, sin haber sido lo suficientemente meditada. El objeto de la medida, de acuerdo al anuncio del presidente Maduro, era pues crearle un problema a quienes habían acumulado enormes masas de billetes de 100 en Cúcuta, del otro lado de la frontera, porque a lo largo de los últimos tiempos esos billetes eran adquiridos, inclusive pagando 120 bolívares por un billete de 100, porque con esos billetes pasaban personas al lado venezolano de la frontera y con esos billetes compraban bienes que tenían precios subsidiados, que los pasaban nuevamente a Colombia y los vendían a un precio sustancialmente mayor. Sin embargo, eso ya cesó desde hace ya tiempo, porque en Venezuela lo que tenemos es una escasez crónica de productos y por lo tanto pues ya la utilización de esos billetes con aquellos fines o propósitos pues ha tenido que disminuir sustancialmente. Pero en todo caso, bueno, si se quiere efectivamente afectar a esas personas que han hecho esa acumulación indebida de billetes, lo que hay que preguntarse, bueno, qué consecuencias trae una medida como esa sobre el resto de la población en Venezuela y particularmente sobre las personas de menores ingresos, sobre los más pobres, que es precisamente donde se concentra el grupo poblacional que no está bancarizada y que por lo tanto no tiene ni tarjeta de débito con que comprar los productos, ni tampoco tiene depósitos en un banco donde se pueda depositar los billetes que tengan acumulados. En las vísperas de Navidad es muy común ver pues a personas de muy bajos ingresos que han ido ahorrando en las últimas semanas o en los últimos meses dinero para comprar los productos de Navidad, etcétera, y normalmente pues esa acumulación de dinero en efectivo está altamente denominada en billetes de 100, y cuando de pronto de la noche a la mañana le dicen en 72 horas esos billetes no van a valer absolutamente nada, a menos que usted los deposite o los convierta o los cambie, pues es algo que crea realmente una situación tremendamente injusta, precisamente con las personas que más van a ser afectadas por ello, que son las personas de menores ingresos. Claro, y por otra parte, señor Palma, 72 horas son suficientes para que 6.111 millones de billetes, hasta donde tengo entendido, vi esa cifra hoy en alguna parte, puedan ser depositados en los bancos, llevados a los bancos para ser cambiados. No, definitivamente no hay esa posibilidad. Eso físicamente es imposible, logísticamente es imposible. Y por lo tanto, pues lo que vamos a ver muy probablemente a partir de mañana, hoy lunes era un día feriado bancario en Venezuela, pero lo que vamos a ver a partir de mañana, bueno, serán enormes colas, muchísima gente en los bancos tratando de depositar esos recursos. Como tú decías, pues gente yendo a los ATMs, a los cajeros automáticos para depositar y salir de esos bolívares, pero definitivamente en 72 horas eso no se va a poder hacer, ni después en los 10 días adicionales en que la gente se puede acudir al Banco Central para convertirlo, tampoco va a ser suficiente. Normalmente cuando se sustituye una moneda, como va a pasar a partir del 15 de este mes, cuando entran a circular, o digamos a ponerse en efectividad el nuevo cono monetario, donde va a haber monedas de 100 bolívares, billetes de 500 bolívares, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000,
normalmente lo que se hace es que los billetes viejos continúan circulando y pueden seguir circulando inclusive por un año o más, de tal forma que vayan siendo paulatinamente o progresivamente sacados de la circulación sin crear ninguna situación pues caótica o ninguna situación de una interrupción abrupta. Con esta decisión pues lo que se va a hacer es que precisamente los billetes más demandados, porque la gente, como el billete de 100 bolívares ya sí, eso significaba nada y eso no podía comprar prácticamente nada en Venezuela debido a la altísima inflación que tenemos en Venezuela, pues la gente cuando cobraba sus pensiones o sacaba su dinero o cobraba un cheque, siempre le pedía al cajero que le pagara en billetes de 100 porque eran, digamos, los billetes que tenían, que eran más lógicos, pero comprar, ¿qué te digo? Sí. Un mercado normal, bueno, costaba 5.000, 7.000, 10.000 bolívares, bueno, pues eran 100 billetes de 100, claro. Aquello era una cosa totalmente inmanejable y por lo tanto la gente lo que hacía era tener o acumular esos billetes de 100 para poder realizar sus actividades y compras normales diarias. Quiero pedirle a Pedro Palma, el economista Palma, que se quede con nosotros, porque quiero compartir con él y con nuestra teleaudiencia este reporte de Nicole Colster que habla de la arremetida contra la empresa privada por parte del gobierno venezolano. Ya no solo ordena bajar los precios en los comercios del país o recoger los billetes en 72 horas, también ordena meter preso a los empresarios, pero ha llegado al punto de apropiarse ilegalmente de la mercancía. El turno esta vez fue para Kreisel, la principal distribuidora de juguetes del país. Vean el reporte. La política de incautación y confiscación a la empresa privada por parte del régimen de Nicolás Maduro ha arreciado en las últimas horas. Bajar los precios, bajar. Un gobierno que no solo ha amenazado a los comerciantes con cárcel, también se ha apropiado de sus bienes. Vamos a solicitar al Ministerio Público inmediatamente confiscar este galpón para ponerlo a la disposición de la República. Cerca de 4 millones de juguetes le fueron confiscados a la mayor distribuidora del país, con la promesa de entregarlos como regalo de Navidad. Yo había anunciado que teníamos listos los juguetes para nuestros niños. No existen en Venezuela juguetes suficientes para todos los niños, dado a que no se otorgaron las divisas correspondientes. Así lo alertó la Cámara de Comercio de Caracas. Pónganse ustedes que cada familia pueda comprar entre 1 o 2 juguetes. Serían 14 millones de juguetes, 2 o 3 regalos, 21 millones de regalos. Para nada se han importado y para nada se han producido. Además, yo tengo la sensación, que es la misma sensación de los niños, de que los juguetes que están en exhibición son juguetes viejos, son parte del inventario que ha venido quedando. Es el hueso, efectivamente, lo que queda. Esta política de expropiación forma parte de un ataque irracional y frecuente a la empresa privada. La medida, señalan, traerá en un país ya colapsado productiva y económicamente más cierres de empresas y pérdidas de trabajo. Nosotros consideramos que estas fiscalizaciones nuevamente discrecionales, sin el respeto al debido proceso, ya rayan en la irresponsabilidad. Lo único que va a generar es el cierre de esas empresas, va a haber pérdidas de puestos de trabajo. Economistas consideran que el gobierno está obsesionado en destruir a la empresa privada, que continúa apostando en Venezuela. El gobierno odia la empresa privada. El gobierno está obsesionado por destruirla y eso no va a traer buenas consecuencias. Por su parte, los ciudadanos consultados consideran que este tipo de acciones gubernamentales contribuirá a alejar la inversión privada y aumentará aún más la pobreza en el país. Se podría considerar un robo, porque llegar a una empresa así, hola, mira, te vamos a expropiar, no, tendría que haber algún documento que... Totalmente inconstitucional. De igual manera, eso priva lo que es la inversión en el país. Pues no estoy de acuerdo, porque si uno invierte en un país para tener confianza que lo que uno invierte es el futuro de uno y el de sus hijos, y llega y lo confiscan, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Nos dan ganas de volver a invertir? No, ¿verdad? Un país así no se puede invertir.
Esta última arremetida del gobierno se produce días después de la orden dada a cientos de tiendas a bajar precios entre 30 y 50% y forma parte de un intento más por calmar a una población que padece las graves consecuencias de la crisis económica. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Nicole Colster. Vuelvo con Pedro Palma y le pregunto a dónde va la economía en Venezuela cuando vemos cosas como estas y le sumamos el caos que vimos en la primera parte. Bueno, yo no solamente digo dónde va la economía, dónde va el país, porque realmente las cosas que estamos viendo últimamente es algo que alarma cada vez más. Esto mismo que tú mencionas del decomiso de los 4 millones de juguetes, de los juguetes que se le decomisaron a esta empresa, eso fue un vulgar y descarado robo, donde esas empresas simplemente habían importado esos juguetes, los tenían precisamente acumulados para venderlos en la época de Navidad y de pronto alguien decide, un señor, un superintendente de protección al consumidor decide que eso es acaparamiento, que esta empresa mintió en las declaraciones de los inventarios que tenía y por lo tanto le decomisó la totalidad de los juguetes que tiene para venderlos, digámoslo así, a través de, o distribuirlos a través de los famosos CLAP, los comités de producción y distribución, por lo tanto lo que vamos a ver es el magnífico ejemplo de darle o regalarle a los niños pobres de Venezuela juguetes robados, pues, porque esto simplemente es un robo descarado que ha hecho el gobierno. Y todo esto, pues, una de las cosas que se pregunta uno, caramba, pero ¿qué consecuencias tienen acciones como estas? ¿Qué tipo de inversión se puede atraer a un país cuando estas cosas suceden? Bueno, esas son las cosas que nos preguntamos los venezolanos. ¿Cuándo? Quiero darle las gracias a Pedro Palma, economista. Gracias por estar con nosotros en esta parte del programa. Un placer, Ida. Gracias.